empiezan a prestar mucho a largo plazo financiándose a corto plazo. El banco más grande debe ser ING, trabajé ahí casi un año. No hay muchos indicadores económicos muy buenos, aunque no fuese por la pandemia, igual hubiéramos tenido una crisis económica. El Banco Central puede afectar las tasas de interés a corto plazo. Y se va a volver a repetir una y otra vez. Todos los días es igual, es una repetición del día anterior. Todo el mundo puede tener suerte por un tiempo. Genios. Rusia también termina quebrándose en ese año. ¿Cuándo se suelen destapar los fraudes financieros? Cuando se empieza a desacelerar la economía. Listo, me fío de las finanzas. Eso no quiere decir que el día de hoy alguien vaya a pagar Netflix para ver La Casa de Papel. Si pueden leer un libro de inversión, lean al Nassim Taleb. ¿Cuál es mi peor escenario? ¿Puedo perder 10%? Ah, bueno. Otro consejo que creo que es muy buen consejo. En otros episodios les hemos hablado de lo importante que es conocer las crisis financieras, cómo funcionan los ciclos económicos y también del value investing. Hoy trajimos a un experto que nos va a contar de todo eso. Olaf, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación y qué gusto estar aquí con ustedes. Para los que no te conocen, ¿quién es Olaf? Pues soy Olaf. Nací en Países Bajos, en Amsterdam, 88. Año bonito. Ganamos la Eurocopa siendo Países Bajos y también la Champions, mi club PSV. Así que llegué hace 10 años a Guatemala. Estoy en la Universidad Francisco Marroquín. Estudié economía, hice mi doctorado en economía. Y este país de alguna forma me atrapó, ¿no? Entonces, yo siempre digo, como frijoles volteados desayuno, y ya soy chapinizado, así que todo bien. Podemos hablar más, pero creo que con eso basta para introducirnos. Sí, la verdad que para nosotros es un gusto tenerte acá y nos gustaría que nos contes un poco sobre las crisis que han ocurrido. Bueno, las crisis siempre han ocurrido, desde el siglo XVII, XVIII. De hecho, supuestamente el Banco Central, el Banco de Inglaterra, fue creado para contrastar el ciclo económico, ese ciclo de auge seguidos por crisis económicas. Entonces, es un fenómeno recurrente y al nivel personal siempre digo a los patojos, a lo largo de una vida uno va a tener 4 o 5 ciclos económicos. Si uno logra atinarlos financieramente, te va bien en la vida. Si haces lo contrario, te va mal. ¿Y por cuántos has pasado? Bueno, yo por pocos, pero yo creo que un buen inversor, y creo que vinimos a hablar de esto, es también un buen estudiante de historia. Pero obviamente el 2008 lo viví muy de cerca. Fue la razón de por qué fui a estudiar a España con este señor Jesús Huerta Soto, que creo que es otra lección importante, ¿no? Yo busco siempre gente que dijo o que ha dicho que iba a pasar antes de que pasara. Porque mira, al final de cuentas, todos tenemos explicaciones para absolutamente todo después del hecho, porque es muy fácil, ¿verdad? Sí. Y si nos pudieras contar más de la crisis del 2008, por qué inició, cómo se recuperó luego. Creo que es la más conocida y si nos pudieras explicar Es la por ahí. más conocida y más aparece en pop culture, ¿no? En películas, Sí. en canciones, en cultura. Dicen que ha marcado una generación por completo. ¿Qué pasó? Pues lo mismo de siempre. Efectivamente, desde mi punto de vista, un descalce de plazos en el sistema bancario. Es decir, los bancos empiezan a prestar, alrededor de 2003, empiezan a prestar mucho a largo plazo financiándose a corto plazo. Y eso genera un auge. El ciclo económico, la teoría austríaca del ciclo económico siempre dice, mira, no sabemos exactamente de dónde se va a formar la burbuja. En este caso fue en vivienda. Por varias explicaciones, no sé cuál es la correcta, honestamente, y es un poco irrelevante para un inversor, pero la burbuja.com 2001 no fue un mal año para los bienes raíces. Entonces la gente tenía la idea de que invertir en bienes raíces era algo seguro. Siempre sube. Siempre sube, entonces, incluso en crisis. Entonces esa lección que se llevó de 2001, segunda razón, el gobierno, el Estado y las regulaciones movieron la banca a financiar y dirigir el crédito hacia esos sectores de vivienda. Y tercer factor, que es más político-cultural, la redefinición del sueño americano. ¿El sueño americano qué es para ustedes, por ejemplo? Ir a Estados Unidos y poder tener hacer acceso. una fortuna. Ajá. Bueno, eso cambió.
y después lo cambiaron a tener una casa. Pero interesante, ¿no? Porque antes era como tener éxito empresarial y tal, y ahora se volvió tener una casa como sueño americano, que realmente no era el sueño americano. Pero a raíz de eso el gobierno empieza a hacer un montón de política alrededor de subsidiar créditos, garantizar créditos, asegurar que gente que antes no podían tener crédito hipotecario, ahora sí podían tenerlo. De ahí viene el término subprime, además, ¿no? Como esas hipotecas de personas que realmente no debían haber recibido crédito, ¿verdad? Porque estaban muy propensos a no pagar el crédito. Entonces, justamente, el gobierno redefiniendo el sueño americano, pues mueve dinero hacia ese sector. ¿Y consideras que los rescates que le hicieron a los bancos creó pues, un pensamiento que siempre los van a rescatar, igual van a seguir haciendo malas prácticas, o que la regulación sí ayudó? No, es así, hay definitivamente moral hazard. Y el tema es a quién se rescata, ¿no? Porque yo no estoy en contra de rescatar necesariamente los depositantes. Lo que se habla, sin embargo, lo que se hizo es rescatar al accionista del banco. El accionista debe ser el principal responsable de la mala gestión bancaria. Él debe sufrir una pérdida al 100%, porque eso implica invertir en acciones, invertir en equity de una empresa. Y entonces realmente, bueno, salvaron los bancos, pero salvaron los accionistas de los bancos para salvar los bancos. Entonces, eso definitivamente estuvo mal. ¿Se podría haber resuelto de otra forma? Sí, claro. Se podría haber hecho, se podría haber reducido el equity de los accionistas a cero y garantizado los depósitos y nada más. Y hubiéramos estado igual de bien sin los bailouts millonarios que se hicieron en esos años. Sí. ¿Qué anécdota personal? Yo cometí muchos errores en la inversión. Una de mis lecciones tempranas era, bueno, short selling, ¿verdad? Yo en el 2011 empecé a hacer una venta corta de deuda pública italiana, por ejemplo, pensando de que que iba a quebrar el Estado de España, el Estado de Italia, el Estado de Francia. Porque por esos bailouts, esos rescates de los bancos, los propios gobiernos se metieron en problemas y se empezaron a endeudar para rescatar los bancos. En un momento dado, en mi país, por ejemplo, decían, bueno, nosotros tenemos bastantes bancos y bastante de renombre. El banco más grande debe ser ING, donde, por cierto, como patojo, pues trabajé ahí casi un año. Y ING... curiosamente, era más grande que el Producto Interno Bruto de Países Bajos. Tú estabas hablando de países que iban a rescatar bancos que eran más grandes que el país. Que el país. ¿Y qué papel juegan las tasas de interés para cuando se crean estas burbujas? ¿Qué sí controlan las tasas, qué no? ¿Y será que los bancos centrales sí saben cuándo el timing lo hacen correcto o se tardan demasiado? ¿Deberían intervenir? Los bancos centrales no tienen ni idea. Hay muchos mitos sobre la banca central, digo yo. Mira, en la banca central, una de las preguntas interesantes desde el punto de vista de la academia es si el Banco Central realmente fija las tasas de interés. ¿Sí? Y hay un buen economista, y no es austríaco, era un economista financiero, que hizo un estudio empírico y trató de ver, bueno, quién va primero, ¿verdad? O sea, ¿qué viene primero, la gallina o el huevo de oro? Y él se dio cuenta que en muchos casos el Banco Central sigue y probablemente es forzado a seguir la onda del mercado. Es decir, las tasas de interés son más del mercado, lo determina mucho más el mercado y la Fed o cualquier banco central sigue al mercado en lugar de al revés, porque la idea también puede ser, bueno, el Banco Central fija una tasa de interés y el que sigue es el mercado, pero no. Y hablando de esto, pues las tasas de interés pues, bajaron bastante a largo plazo. De hecho, mi tesis doctoral fue de eso. No hay muchos indicadores económicos muy buenos para adelantar crisis o adelantar recesiones, pero una ha sido muy buena y es la curva de rendimientos. Es básicamente la tasa de interés a largo plazo en comparación a la de corto plazo. Y esa ha sido la mejor señal de recesión o no recesión en la historia. Mira, tampoco es perfecto. Tampoco te va a avisar la semana antes y ya me venden tus acciones y ya listo. Pero
regularmente 1 año, 2 años, 3 años antes de que estalla una burbuja y que haya una crisis económica y una caída bursátil, la curva de rendimiento se invierte, decimos técnicamente. No les voy a aburrir con lo técnico, pero las tasas de interés son clave, porque no solo son el mecanismo mediante el cual se crea el ciclo económico, sino también es la señal de advertencia para los inversores, que muchos no toman en serio, por cierto. Pero... Sí, solo para explicar ahorita un poco, las curvas de interés normalmente son positivas, digamos, a corto plazo te pagan menos que a largo plazo. Por ejemplo, 1 año te pagan un 3% y nos vamos a 10 años y te pagan 5%. Entonces, lo que Olaf nos está comentando es que las curvas se invierten, que en el corto plazo te pagan más que a largo plazo. Y hace poco las curvas, no sé si ya están desinvertidas, pero estuvieron invertidas. Estaban invertidos, se volvieron al cero básicamente. Y eso también suele ocurrir antes de un problema. Entonces, no sé, yo soy bastante humilde. Mira, si en los próximos 3 años no pasa absolutamente nada, pues hay que reconsiderar ciertas partes, ¿no?, de la teoría. Pero históricamente, y no solo me refiero al 2008, sino a todas esas crisis en el pasado, pues ha pasado lo que ha pasado. Ustedes pueden buscar, hay un artículo del BBC en el 2018. También se invirtió la curva de rendimientos. Y me entrevistaron a mí y a un profesor en Chile, algo así. Entonces ahí ves el tema también de hindsight, ¿no? O sea, hay que ver un poco lo que dice la gente antes de que ocurra. Y yo digo, mira, aquí está la señal, esto ha pasado históricamente, yo estimo que sí, vamos a ir hacia una recesión. De hecho, yo lo que siempre digo es, aunque no fuese por COVID, aunque no fuese por la pandemia, igual hubiéramos tenido una crisis económica. De hecho, los indicadores económicos ya están muy malos en crisis antes de que tenemos el primer caso de COVID en nuestras ciudades, ¿verdad?, en nuestros países. Y bueno, en fin, esa curva de rendimientos, pues el profesor chileno dice algo así como, no, esta vez es diferente, ¿no? Entonces, si quieren tener problemas en algún momento, las peores palabras que uno puede escuchar es, esta vez es diferente, porque lo más probable es que no es así. No va a ser diferente. No va a ser diferente. Entonces, esa es la historia resumido en 4 palabras. Y las tasas de interés, ¿por qué se invierten? Se dice que artificialmente el Banco Central puede afectar las tasas de interés a corto plazo. ¿Es por eso? No, el Banco Central realmente es reaccionario. De hecho, cuando uno analiza política monetaria, ¿qué tiene sentido? Reacciona cuando hay alta inflación más alta, o cuando ya hay señales de crisis. Entonces, realmente durante el ciclo no tiene papel activo el Banco Central. Que creo que, no sé si aquí hay gente en la academia, pero gente como alguien como George Selgin, Larry White, ellos sí creen que el Banco Central es la causa, el origen del mal, ¿no? Yo no creo eso. Yo creo que el Banco Central sí es parte de la maldad de la enfermedad. Es un instigador, pero es reaccionario. ¿Qué pasa entonces? Las tasas de interés a largo plazo bajan porque la banca empieza a tirar más crédito a largo plazo. Y entonces eso se ve en el spread. De hecho, eso tampoco lo han entendido muchos académicos, porque ellos dicen, se invirtió la curva y ahora hay crisis. Puchica. Pero lo que realmente pasa es que si uno analiza la curva de rendimientos a lo largo del ciclo, también hay información interesante ahí. Porque la diferencia entre tasa a largo plazo, tasa a corto plazo, después de una crisis son como 4 puntos porcentuales. No sé si la gente aquí se hace líos con números, pero vamos, imagínense que la tasa a largo plazo está a 6%, ¿sí? Y de corto plazo a 2%. Entonces la diferencia son 4 puntos porcentuales, ¿no? 4%. 4 puntos porcentuales para ser 100% correcto. ¿Qué pasa durante el ciclo? Se va reduciendo. Pues ¿por qué? Porque hay bancos aprovechándose de esa prima. Para ellos son ganancias. Y son ganancias relativamente fáciles porque ningún otro intermediario financiero, ningún otro inversor hace lo que hace la banca, que es financiarse a corto y prestar a largo. Y prestar a largo. Y entonces no solo tiene una prima de una comisión de intermediación o intermediar, no solo hay un poco de compartir riesgo, ¿verdad? Pero también obtiene la ganancia por el tiempo, por arbitrar la curva de rendimientos. Y ese negocio es muy peligroso
Pero bueno, muchos economistas dicen que no es nada malo, que es malo para el banco individual cuando está a punto de quebrarse, ¿verdad? O cuando hay una corrida bancaria, pero si no fuese por eso, todo está genial. Incluso alguien como John Maynard Keynes decía eso. John Maynard Keynes, que por cierto es el economista favorito de nuestro presidente, ¿va? Entonces ya. Igual lo vimos hace unos años, no sé si ya fueron 2, 3 años, que Silicon Valley Bank se puso a comprar los bonos a largo plazo y que te pagaba muy poco interés porque las tasas estaban bajas. Y cuando el Banco Central, que obviamente toda la inflación que venía después de pandemia, todo el dinero que daban gratis, pues creo que era obvio que iba a haber inflación y tenían que subir las tasas. A la hora que suben las tasas, los bonos del banco pierden de valor, como para Mucho valor. explicar un poco que cuando Perdían suben las el tasas 30%. caen. Sí. Y cuando querían retirar el dinero, pues obviamente el colateral que ellos tenían de los bonos ya no valía lo que valía en un inicio. Sí, lo curioso es que ya no hay corridas bancarias como antes, ¿verdad? Pero ahí sí. Y es por el tema del tipo depositante. El depositante no era alguien como nosotros, eran empresas financiados por el venture capital. De hecho, hay un papel ahí interesante de Peter Thiel. Peter Thiel es como una cosa... Peter Thiel obviamente se hizo famoso por participar en PayPal, ¿no? Y luego invertir tempranamente en Facebook. Peter Thiel estuvo en la Marroquín. Estuvo en Guatemala, recibió el doctorado honoris causa en el 2002. Y él es uno de los primeros en retirar el dinero de las empresas porque él dice, este banco va a tronar. Entonces vamos a ser nosotros los primeros en sacar nuestro dinero. Y era como curioso, porque ¿cuál es la lógica del Estado y el regulador? No, que los bancos invierten en deuda pública porque es segura. ¿Y qué pasa después? Una de las más grandes quiebras bancarias en Estados Unidos desde el 2008. Entonces realmente ahí ves que tampoco siempre es seguro invertir en lo que la gente dice que es seguro. Y aprovechando que estamos hablando de tasas de interés y cómo ciertos bancos se aprovechan para arbitrar, ¿qué fue lo que pasó con los bancos que se aprovechaban del carry con Japón? Que prestaban a tasas a cero, lo invertían en treasuries. Si nos puedes contar un poco de eso. Bueno, sí, en breve es simplemente aprovechar el diferencial en tasas. Lo que pasa es que tienes el riesgo moneda por el medio, ¿verdad? Uno no sabe qué va a pasar. Para contarles una anécdota, y creo que debe interesar a los guatemaltecos, porque tienes opciones aquí, ¿no? Tienes crédito en dólares, en quetzales, claro, hay regulaciones por el medio. La gente gana en dólares, gana en quetzales, o cobra en dólares más bien y cobra en quetzales. Hay un caso de Polonia, de todos los lugares del mundo. Y las tasas eran más bajas en Suiza. Entonces, ¿qué hicieron los polacos? Se endeudaron en francos suizos para su hipoteca. ¿Y por qué? Dices, bueno, ¿por qué? Porque estaba estable contra el euro. Entonces, para ellos daba un poco igual la moneda. Estaba estable. De hecho, tenía un PEG. Estaba fijado por el Banco Central Suizo, que es parte de la historia. Y entonces, en ese momento, claro, dices, bueno, la mensualidad, ¿verdad? Bueno, me endeudo en francos y la mensualidad va a ser, no sé, 300 euros más bajo. Claro, ¿hasta qué? Hasta que el franco suizo empiece a subir. Y de repente tu mensualidad te está duplicando. Claro, en términos de euros. Pero si tú ganas en euros y te duplica la mensualidad en euros, ¿por qué? Por un efecto del franco suizo, pues entonces estás mal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el carry trade? Pues básicamente el Banco Central de Japón, pues básicamente subsidiada la tasa de interés o los bonos, por ejemplo, a 10 años tenía una política a mantenerlos a cero, había crédito abundante en Japón, a un costo relativamente bajo. Entonces la gente que hacía, pues apalancaba y sacaba dinero en Japón y lo movía a Estados Unidos y viceversa. Entonces ahí es el carry trade, ¿no? Que luego, de nuevo, puede ir muy mal cuando hay un tema de cambio en la moneda. Sí, y importante que eso está pasando ahorita. Hemos visto medio shocks ahí en esos trades, que aparte de que se endeudan barato en los yenes, ellos luego venden el yen, entonces lo pasan a dólares y como todos están haciendo esa misma vuelta, el yen aparte se está depreciando, entonces ganan en un interés más alto y se está depreciando la moneda. Pero cuando eso se dé vuelta van a desencadenar un montón de ventas que están en esa vuelta porque hay trillones invertidos en ese carry trade.
O sea, va a haber un momento en el que todos estos dólares, digamos, o todos estos yenes que se están yendo, van a tener que regresar a yenes para ser pagados. Y es más, vea, este no es nuevo, ¿no? O sea, recordemos que de nuevo, un buen inversor es un buen estudiante de historia. Esto ya pasó en los años 90. La crisis de tequila, finales años 90. Pasó exactamente lo mismo. Casi se tronaron varios bancos centrales entre los tigres asiáticos. O sea, pero era muy similar en muchos aspectos y se va a volver a repetir una y otra vez, especialmente en el sistema monetario que tenemos, que es un sistema monetario de tipo de cambio variable, ¿no? El quetzal mañana sube contra el dólar, luego baja. Bueno, así ha sido en los últimos 50 años y hemos visto bastantes daños colaterales en el camino. ¿Por qué? Dale. Porque pareciera que el ser humano nunca aprende de lo que ya pasó. Si ya sabemos que el carry trade es, digamos, de cierta forma irresponsable, el caso de Polonia, el caso de México, ¿por qué sigue ocurriendo? Bueno, yo creo que económicamente se diría que en el corto plazo es rentable. Y como en el corto plazo es rentable, la gente se va a tirar encima de esa oportunidad. Claro, ellos, en realidad es una mala estimación del riesgo. A mí me encanta como lo pone Nassim Taleb, por ejemplo, ¿no? Dices, bueno, ¿cómo es la vida de un pavo? Está genial. Le dan comida todos los días, ¿verdad? Lo cuidan, está ahí jugando con sus amiguitos. Está genial. Y todos los días es estable, además, ¿no? Todos los días es igual, es una repetición del día anterior. ¿Hasta qué día? Thanksgiving. ¿Verdad? Y hacemos... y se muere el pavo. En los mercados es un poco similar. Claro, si la gente es el pavo y cree, mira, va bien. Siguiente día, va bien. Siguiente día, va bien. Claro, pero cuando llega al final del año, terminas muy mal. Entonces es una mala estimación de lo que es el riesgo y es la razón de, perdón por decirlo así, pero es la razón también porque hay muchos charlatanes en las finanzas, ¿verdad? Porque todo el mundo puede tener suerte por un tiempo, pero lo que realmente hay que estudiar son los que no tienen suerte, ¿verdad? Que trabajan y que hacen algo que tiene sentido y que están ganando dinero con eso. Y a pesar de una crisis 2008, a pesar de una burbuja .com, a pesar de lo que pasara, están bien y van bien. Porque su estrategia tiene a largo plazo mucho sentido. Claro, pero cada ciclo económico hay gente que es el nuevo legendario, el nuevo genio de la inversión y termina siendo medios estafas, ¿no? Y no lo digo porque en el 2001, por ejemplo, tuvimos a Long Term Capital Management. Ustedes no les suena. ¿Sí te suena? Sí, sí. ¿Qué sabes del Long Term Capital Management? No es un examen, ¿verdad? No, pero lo escuché en un podcast hace poco. Ajá. Long Term Capital Management tenía a 2 premios Nobel. Sí, eran unos quants, ¿verdad? Eran unos quants que ganaron 2 premios Nobel y también en la época que Buffett se metió a salvar un banco. Sí, él tuvo un papel. Sí. Ellos generaban el 80% de la utilidad del banco. Era un equipo que parecía una división aparte, como paralela, pero eran los genios, sí. Eran premios Nobel, Mira, siempre me da risa porque, mira, el Wall Street era muy vulgar siempre, ¿no? Eso se está perdiendo, tristemente. Antes podíamos ir al trading pit en Chicago y vemos la gente gritando y arrancándose el pelo. Y entonces este grupo era distinto, eran como un grupo de académicos, ¿verdad? Todos decentes, ¿verdad? Reunión, PowerPoint y tal. Y lo más importante, que están apalancadísimos. Ellos por cada dólar que tenían metido, al parecer habían encontrado una estrategia de arbitraje. Claro. Y por cada dólar están apalancados 30. Pero ya tenía resueltos el riesgo, a eso voy. Entonces ya, supuestamente tenía resuelto el riesgo, ¿verdad? Con sus métodos cuantitativos. Y luego tienes un momento que está fuera del modelo, para decirlo así. Tienes la quiebra concretamente de Rusia, que también ocurre en los años 90, misma crisis de tequilas porque era México, ¿no? Pero Rusia también termina quebrándose en ese año. Y ahí los genios pues ya no parecían tan genios. Lo que ha funcionado por 5 años de una forma maravillosa, que fue la razón de por qué los banqueros todos querían meter dinero a ellos, ¿verdad? Porque eran los premios Nobel, los genios, los nerditos, pero tenían un retorno estable y
y de doble dígitos todos los años, mucho mejor que otras casas de bolsa. Pero todo muy bien hasta finales de los años 90 cuando truena el fondo. Entonces yo creo que en las finanzas hay algo también de supervivencia, ¿no? Hay un tema por en medio de, bueno, ¿quién está tomando riesgo y de qué forma? Y mucha gente cree que le va mal cuando le va bien, cuando en realidad le está yendo mal. Y ahora quisiéramos entrar a la parte de tu, pues que nos contés de tu máster, los ciclos económicos, cómo funcionan las personas, cómo los vivimos, sí, aunque no sepamos qué es un ciclo económico, cómo nos afecta. Hay de muchas formas y esa es la parte interesante. Ustedes vieron la película La Gran Apuesta. Sí, sí. Entonces un momento es famoso entre todos los que nos gustan esos temas, ¿no? Y está una escena, no sé si recuerdan, hay una escena donde está Brad Pitt con los dos patojos. Los dos patojos eran gestores de fondo, ¿no? Y les fue bien el trade, ganaron dinero y empiezan a celebrar. Están en un casino. Y les agarra, no sé cómo se llama el personaje de Brad Pitt, honestamente. Supuestamente es un banquero ficticio y tal. Los agarran los dos patojos y dice, ¿ustedes saben qué significa que acabamos de ganar dinero? ¿Ustedes saben qué significa que un montón de gente ahorita perdió dinero? Ustedes saben que por cada punto porcentual más de la tasa de desempleo, la tasa de suicidio aumenta muchísimo más. Y entonces ahí está el dolor económico. Y se le puede dar muchos ejemplos. Mira, ¿qué tan importante es qué año te gradúas? Y es algo que tú no controlas, ¿verdad? O sea, tú no eliges cuándo nacer, o sea, ojalá. Pero naces y luego vas a estudiar y luego vas al mercado laboral. ¿En qué año entras al mercado laboral? Puede ser un buen año, puede ser 2002, puede ser 2003, pero también puedes graduarte en el 2008 y luego buscar un trabajo en 2008-2009. Mira, mi hermano, por ejemplo, se graduó en el 2002. Yo me gradué en el 2008-9. ¿Quién recibe más ofertas laborales? Tu hermano. Mi hermano, porque está a un buen punto el ciclo económico. Y desde luego, obviamente, como dije, si ustedes financieramente atinan los ciclos económicos, mira, hay mucha gente que hace lo contrario, ¿no? Hay gente, incluso de Guatemala, que dice, puchica, está subiendo la bolsa mucho, burbuja.com, ¿verdad? Está subiendo mucho la bolsa, voy a meter dinero en las acciones en el 2000. Y 2 años después, 80% de su dinero lo han perdido. Gente que mete dinero en la bolsa en 2006, 2007 y luego pierde la mitad de su dinero. Entonces también puedes tomar el otro lado del ciclo económico, te va muy mal financieramente, porque en lugar de construir capital, estás perdiendo tu capital en participar en el peor momento posible en el ciclo económico. O sea, afecta mucho, afecta a nuestras oportunidades, afecta laborales, afecta a nuestras finanzas, afecta en lo social, ¿no? El tema suicidio, desempleo, temas sociales. Y se le voy a contar un ejemplo más que es interesante para los contadores que están aquí. ¿Cuándo se suelen destapar los fraudes financieros? Y hemos tenido muchos. En la bolsa más. ¿Ah? Una empresa que iba genial, resultaba que they cooked the books, ¿no? Inventaron los números. ¿Cuándo ocurren? Cuando se empieza a desacelerar la economía y tienen... Se descubre cuando se desacelera la economía. Pero cuando todo va bien, cuando la economía está en su auge, aunque sea artificial, cuando todo el mundo parece ganando, pues en esos momentos todo el mundo, aunque haya fraude enfrente de sus ojos, se va a callar. Porque a todo el mundo le va bien. Claro, el primero en sufrir un poco de dolor, ya empiezan los incentivos para realmente indagar lo que está pasando. Pero los fraudes usualmente, mira, hay gente que descubre fraudes y durante 5 años no pasa absolutamente nada. Y después de los 5 años, pues ya se destapa el fraude. Y después viene el Estado, por cierto, el regulador siempre viene 2 o 3 años después. Pero es la naturaleza de las cosas. Entonces, cuando todo el mundo gana dinero, que es el caso en el ciclo económico en sus etapas iniciales, pues no hay mucho escrutinio. La gente compra empresas y dice, bueno, listo, me fío de las finanzas, me fío de la empresa. Pero las sospechas se empieza a multiplicar cuando vemos las primeras señales de estrés financiero. Entonces, eso es la historia también de nuevo recurrente, que no es nueva. Sí, igual viéndolo ahorita hace poco, Michael Burry, que ahora tiene su Substack y su Twitter, estaba hablando de cómo los hyperscalers estaban depreciando sus GPUs, los chips,
a un mayor plazo que en lugar de corto plazo de como lo deberían de hacer. Entonces dijo, bueno, aquí ya están haciendo unas movidas interesantes. No diga que sea un fraude, pero... Hay mucho eso, ¿no? El gap, non-gap, que bueno, son esas cosas como más técnicas, pero un ejemplo era también Netflix, siempre les comparto a los estudiantes, ¿no? O sea, si ustedes piensan, bueno, ¿cuál es la vida útil de una serie? Entonces dice, bueno, una serie popular, la gente la agarra este fin de semana y ve todos los episodios. Entonces, en realidad no es un activo a largo plazo, ¿verdad? O sea, en 3 años va a ser otra serie, otra temporada, otra cosa que está de moda. Pero ellos lo contabilizan como si tuvieran vidas bastante largas, ¿no? Y eso no aplica a todo el contenido. Puede ser cierto en algunas excepciones, que sé yo, el Lion King, la gente lo ve en casa Sí. y lo ve 10 años después otra vez y luego otra vez. Pero Sí. la mayoría de cosas, la vida útil es muy reducida. A contabilizarlo a largo plazo, las ganancias son más altas de lo que realmente deben ser. Igual, aunque sea un éxito, el caso concreto de La Casa de Papel. Yo me recuerdo en pandemia que todo el mundo estaba encerrado, salía y bueno, ya estábamos encerrados, no te podías encerrar. Pero miran todos los capítulos un fin de... o creo que salió uno a la semana. Pero igual fue un éxito. Eso no quiere decir que el día de hoy alguien vaya a pagar Netflix para ver La Casa de Papel. Exactamente, ese tema de los tiempos. Pero es más como, no sé si ustedes vieron esto, pero eso fue en 2020, Casa de Papel. Sí, Por ahí. sí, Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos en casa? Todos. Todos. Entonces, todos tenemos tiempo de sobra para ver. Se ve mucho en YouTube, por ejemplo, bueno, en otros podcasts, ¿no? No más podcasts, pero YouTubers. Y estos les fue muy bien. Y empezaron a meter pisto a la onda porque decían, puchica, tengo 20,000 vistas, 200,000 vistas, 2 millones de vistas. Empezaron a meter dinero a eso. Pero claro, nosotros volviendo de la pandemia, regresando a la vida normal, pues ya no vemos tanto, ¿verdad? O hay mucha competencia. Y ellos hicieron un montón de inversiones que no valen para absolutamente nada. Entonces hay esas cosas financieras en medio que a mí, honestamente, me tiene fascinado. Siempre el lado financiero. El lado financiero de Netflix, muy interesante. Entonces, Y viendo los ciclos económicos, ¿qué fases tienen los ciclos? Y ya para que, ¿en qué ciclo estamos nosotros ahorita? ¿en ¿Cuál qué fase consideras? estamos? Mira, al final son 4 etapas, se supone. Es una etapa de auge inicial, digo yo, auge avanzado. Y luego yo pongo una quinta Ajá. etapa que es precrisis, que ya vemos señales de que se avecina una crisis. Luego la fase de liquidación, que es la crisis, ¿verdad? Despidos, quiebras, movemos recursos de unas industrias a otras. La gente no puede dimensionar bien esto, pero en España en un año, en este ciclo que va al 2008, construyen más casas en toda España que en todo el resto de la Unión Europea. Entonces dice, bueno, ¿por qué? Porque hay tantos españoles y buscan vivienda. No, fue por una burbuja. Y entonces, ¿qué pasa después? Pues tienes ciudades fantasmas, tienes bienes raíces vacíos, desocupados. Y ahora, ¿qué tiene que pasar? Pues tienes un montón de gente que trabaja en construcción, donde ya no va a haber trabajo una vez que está la fase de liquidación. Entonces tienes despidos, tienes liquidación de proyectos de desarrollo inmobiliario, tienes bancos que tienen carteras de crédito, que tienen crédito a ese sector que también tiene que desapalancar. Bueno, en fin, tienes todo un proceso de limpieza. Es como la goma del ciclo económico. Es cuando nuestro cuerpo nos está como tratando de limpiar los pecados de antes. Y luego hay una fase de recuperación final, ¿no? Donde termina el ciclo económico y podemos ver si hay un nuevo ciclo económico o no. Son las fases. ¿En qué fase estamos ahorita? Mira, según los indicadores, al final estamos en precrisis. Pero, de nuevo, tampoco significa que va a haber crisis la otra semana, ¿va? Ajá. Hay un gran inversor que no sé por qué no hablamos más de él. Y él es austríaco. Escribió un buen libro donde combina inversión con la economía austríaca. Este señor es Mark Spitznagel. Era el compañero de Nassim Taleb. Si pueden leer un libro de inversión, lean al Nassim Taleb. de Black Swan. De Black Swan. Aunque tiene mejores libros como Anti-Fragile. Mira, para contrastar un poco los personajes muy chistosos, muy amigos ellos dos, ¿no? Nassim Taleb es todo
poco enojado, ¿verdad? Muy directo, un poco peleonero, ¿verdad? Es un tipo que se agarra a pelear con otras personas, alguien con bastante agresivo en el trading y también en sus escrituras. Y luego tenemos a Mark Spitznagel, que hacía como yoga en su casa, ¿verdad? Que era meditación, que no sé qué, tipo más pacífico del mundo. Pero los dos eran socios, curiosamente. Y Mark Spitznagel creó un libro sobre esto, sobre el ciclo económico y la economía austríaca. Entonces, sí. No sé cuál es tu pregunta. Sí, de que en qué parte del ciclo estamos, que si estábamos en precrisis, igual... Entonces, a eso iba. Él calculó el número de días, por ejemplo, históricamente. Decía, bueno, ahorita él tiene un indicador que no es el mismo que yo uso. De hecho, parte de mi trabajo era tratar de complementar el buen trabajo de él con la curva de rendimientos. Él tiene un indicador que es el Equity Q Ratio, que dice si la bolsa está cara o si está barata. Ajá. Y luego él tiene un estudio, decía, bueno, claro, dividimos el mundo en 4 canastas, ¿verdad? Cuando este indicador está muy alto y muy bajo. Y después vemos qué pasa con los retornos en la bolsa. Necesitamos alto o bajo y después vemos los retornos en la bolsa. Y él se da cuenta de algo. Dice, cuando este indicador está muy alto, los retornos en la bolsa son muy bajos o negativos en los siguientes 12 meses. Si estamos aquí, los retornos en la bolsa van a ser muy bajos. Pero además calcula el número de días hasta que ocurra la caída bursátil. Entonces dice, bueno, si el indicador está alto, ¿cuántos días hasta que esta cosa truena y esta cosa estalla? Y es bien interesante porque creo que sale algo así como, no sé, 1 año y medio, 2 años. Entonces en esos tiempos tiene que pensar, ¿no? En otras palabras, ahora podemos estar en la fase de precrisis, pero las señales están señalando eso, pero no significa que dentro de una semana pueda haber una crisis. Puede ser 1 año, puede ser 2 años, puede ser 3 años. Y ahí viene más el arte de la inversión, donde la academia ya no nos puede ayudar. Sí. Sí, y agregando a eso, indicadores que he visto que me parecen interesantes, que hay una gráfica en la página de la Fed que casi siempre que bajan las tasas de interés viene una recesión después. Hemos visto también ahorita los reportes de que ha habido desempleo, o sea, que ha habido más desempleo de lo esperado y que la inflación otra vez está subiendo más de lo esperado. Entonces no son indicadores muy positivos. No. Pero sabes que te voy a decir algo y no es para criticar los indicadores que dijiste, porque pueden tener información y información muy interesante. Pero es como lo que decía Nassim Taleb, como de que hay 2 como adicciones muy malas, ¿no? Al azúcar, creo que dice, y a los periódicos y las noticias de día a día. ¿Qué pasa con esas noticias? Nos perdemos de una visión más integral de lo que está pasando, ¿verdad? Como los indicadores realmente pueden contener mucho ruido. Entonces, la idea básicamente de él es, cuando nos enfocamos mucho en el día a día, todo lo que creemos que es información que nos llega, en realidad es puro ruido, ¿sí? Porque tú dices, bueno, digamos, solicitudes de desempleo en Estados Unidos, 2 semanas terribles. Entonces, seguramente está señalando algo malo. Bueno, siguientes 3 semanas, buenas. Luego 1 semana mala. Entonces, en efecto, ahora estás creyendo que tienes algo de información cuando en realidad es puro ruido. Y él dice, cuando uno lee las noticias, no estoy diciendo que no hay que leer las noticias, pero hay que abstraerse del día a día. Por eso gente como Warren Buffett o Benjamin Graham decía que tenías que revisar la cartera cada mes o cada trimestre y no cada día porque te vuelves loco. Sí. Y tú crees que, mira, hay información y no es información, es puro ruido. Y el mejor ejemplo de esto, y lo he aprendido a lo largo de los años, es cuando tú lees un periódico hablando de la bolsa. Es una farsa. O sea, puede ser que en la mañana sube y te dicen, sube la bolsa porque puso aranceles. Ajá. Y luego 2 horas después resulta que la bolsa no está subiendo, está bajando. ¿Y qué hace el periódico? Cambia el titular. Bolsa cae porque subió aranceles. Dice, bueno, al final eso es puro ruido. Y es más,
cuando hay movimientos en el mercado, nosotros no conocemos los motivos de compra y venta de los compradores y vendedores. Entonces tenemos un montón de periodistas que se viven de especular sobre supuestamente lo que pasa cuando en realidad no tenemos ni puñetera idea. Y entonces hay que pensar en este concepto, ruido, información. ¿Qué es lo que me llega? Y eso no solo aplica a las inversiones, francamente. ¿Qué es lo que me llega? ¿Cuánto es información y cuánto es ruido? Y cuando vamos al día a día, esos indicadores, hay mucho ruido. El 90% va a ser ruido, el 10% va a ser información. Y no sabemos, nadie sabe, es imposible, pero nadie sabe realmente entender qué es ruido y qué es información. ¿Y algún tip que has tenido ya con tu experiencia para identificar? Bueno, mira, otro consejo que creo que es muy buen consejo. En general, para la vida. Si tienes más de una muy buena razón o dos muy buenas razones para hacer algo, probablemente no son buenas razones. Si tú dices, mira, yo voy a comprar esta acción, ¿por qué? Porque tengo 10 razones, ¿verdad? El CEO es un crack, el mercado, la industria está creciendo, los márgenes están aumentando, están expandiendo a Centroamérica. Tú puedes hacer 10 razones, pero lo más probable es que estás justificando tu decisión internamente. Tu mente cree que a tener más motivos y más razones va a ser una mejor decisión. Entonces, ¿cuál es el consejo? Solo invierte o solo toma decisiones, incluyendo las financieras, cuando tienes una muy buena razón. No necesitas 10. Si tienes 10, lo más probable es que no son buenas. Entonces, eso es un buen consejo en general. Pasa mucho con las empresas, ¿verdad? Porque nos imaginamos un montón de cosas, pero también con las decisiones personales. O sea, si me tengo que mudar a algún lado, pues si tengo 10 razones, lo más probable es que me estoy convenciendo yo a mí mismo que sea una buena decisión sin entender si realmente es una buena decisión o no. Sí. ¿Y algún ejemplo aplicado en las inversiones que tuviste que separar el ruido y decir, esta es mi decisión? Ser contraria. Ajá, sí, contraria. Bueno, yo era muy contrarian, de hecho. Mucho más contrarian que el value típico. Yo, eso lo saben muy pocas personas. Yo fui a Rusia antes de que tomaron la Crimea, por cierto. Por si de Ucrania es mucho después. Cambia mucho el régimen ruso también. Pero Rusia era un mercado muy impopular. La bolsa de valores era muy impopular. Yo fui a Rusia, me gustó lo que vi y empezamos a invertir en la bolsa de Moscú. Y habían 2, 3 empresas. Por ejemplo, Aeroflot. Aeroflot era una empresa de aerolínea. Que es chistoso porque cuando en la época de la Unión Soviética no llegaban nunca a tiempo, ¿verdad? Los pilotos llegaban borrachos. Era terrible, pero servicio posible. Pero se privatizó. Y era una aerolínea muy moderna, muy buena. Más puntual de toda Europa, además. Y uno podía comprar una acción por 2 veces ganancias. Entonces, realmente el análisis, que es otro consejo, claro, la pregunta que yo hago no es cuánto puede subir esta inversión o cuánto puede subir esta acción. Yo me hago la pregunta, ¿qué pasaría si todo va mal? ¿Sí? No literalmente todo, porque estamos hablando de apocalipsis, pero si la mayoría de las cosas van mal, ¿verdad? ¿Qué es el peor escenario? Y en ese caso Aeroflot era súper interesante porque decías, bueno, ¿por qué está cayendo la acción? Que es otro buen consejo. Tú no tienes que asumir que el resto no sabe y que el resto es tonto, porque tú estás comprando y vendiendo en un mercado con más gente. Y asumir que el resto es tonto es francamente ridículo. Que por eso tienes que preguntarte, si algo parece muy bueno, si algo parece muy barato, ¿por qué está barato? Ajá. Y tienes que entender el argumento de la contraparte. ¿Cuál fue el argumento en Aeroflot? Que iba a quebrar, ¿sí? Que había una posibilidad real con el daño en la moneda rublo, ¿verdad? Porque tenían deudas en dólares, los ingresos eran rublos, que podía tronar la empresa. Entonces, ¿qué investigamos nosotros? Pues, primero, ¿qué tan probable es que quiebren? Que decimos que no era tan probable. Y segundo, ¿qué pasaría, aunque imagínense que estemos equivocados, qué pasaría si se quiebra? Y resultaba que tenía cash, tenía activos. Si se hubiera liquidado toda la aerolínea en un año, hubiéramos recuperado lo invertido. Entonces, realmente, las inversiones, tú dices, ¿cuál es mi peor escenario? ¿Puedo perder 10%? Ah, bueno.
¿Cuál es mi mejor escenario? Puede subir 400%. Bueno, genial. Esa es una buena inversión. Pero siempre tratas de tener un upside ilimitado o muy alto y un downside muy reducido. Y eso también, de nuevo, es en toda la vida. Cuando tomamos decisiones hay que pensar en esos conceptos. Entonces ahí claramente lo apliqué y al final nos fue bien en este trade. Después salimos de Rusia, obviamente, pero habían muchas empresas muy baratas donde decíamos, bueno, apliquemos este principio y salió bien, ¿verdad? ¿Y cuál es tu filosofía de inversión? Ciclo económico. De hecho, lo platicamos antes, ¿no? Sí. Pero yo siempre tenía un poco el problema con value. Y no me refiero a los titanes del pasado, no me refiero a Benjamin Graham. Me refiero a los que están invirtiendo value hoy y dicen saber del ciclo económico austríaco. ¿Qué pasa con muchos de ellos? Pues son value y value es agnóstico al mercado. Warren Buffett siempre ha dicho, a mí no me importa lo que pasa en la economía, yo veo la empresa y si está bien ahí, pues está bien. Y yo no voy a tratar de pensar en indicadores económicos y tal. Ni timear, ni nada. Ni el timing, ni absolutamente nada. Entonces, ¿qué hace este agente de value? Pues lo mismo. Es más, Warren Buffett era bastante más austríaco que muchos de esos inversores en value, porque ¿cómo puede ser que tú supuestamente sabes el ciclo económico? Y en la noche, un poco antes de la crisis de 2008, tú tienes el 90-95% invertido en acciones. Y esas acciones caen 30-40%. Entonces, ¿cuál es la ventaja sobre alguien que dice, sí, yo uso el ciclo económico cuando realmente no lo está usando? ¿Y cómo puede ser que alguien que dice que lo entiende está perdiendo el 40%? Mire, ¿por qué digo que Warren Buffett es más austríaco? Porque Warren Buffett y otros, como Seth Klarman, uno de mis ejemplos, Seth Klarman en los años 90 tenía así 30-40% en cash. ¿Sí? Él recibía llamadas de sus inversores y decía, perdón, gestor, porque tienes mi dinero en cash. ¿Para qué te estoy pagando tu comisión? Para que te doy dinero a ti, para que luego lo guardas en una cuenta bancaria. Y dice, no, es que no entiendes. Es un mal momento para invertir. Y tú me estás pagando para proteger y crecer su capital. No importa lo que pasa hoy, lo que pasa es, lo que realmente importa es el resultado después de 5 o 10 años. Y le fue de maravilla, pero Warren Buffett igual. Cuando Warren Buffett dice que no hay inversiones, lo que hace es acumular cash. Como ahorita. Sí. Entonces es más austríaco que muchos de los values. ¿Cuál es mi crítica al value? Pues yo nunca me he sentido 100% contento con no combinar bien la teoría del ciclo con value. ¿Qué son otras estrategias? Pues, por ejemplo, lo que hace Mark Spitznagel, que es una estrategia que dice, bueno, vamos a comprar derivados, opciones put, por si cuando caiga el mercado. Porque si yo creo que vamos a repetir el 2008, no sé si va a ser hoy, si va a ser mañana, si va a ser un año de aquí. Pero es más, no sé si ustedes conocen, y para los que están en casa, por favor, sean curiosos y busquen. Hay un señor que conocí yo personalmente del Medallion Fund. Es probablemente el fondo de inversión más exitoso de la historia. Estos tenían un retorno superior a 100% en el 2008. O sea, una locura. Y en los demás años también les fue muy bien. Es decir, les fue bien cuando a todo el mundo le iba bien y les fue muy bien, muy bien cuando a todo el mundo le iba mal. Y entonces esta estrategia de derivados es opciones put. Caiga al mercado, esas opciones put valen mucho. Entonces tú dices, bueno, esto tiene sentido para mí, ¿verdad? Si yo creo que hay indicadores de que hay una crisis económica, pues ¿por qué no hacer esto? Y proteger el capital. Es más, Mark Spitznagel, y creo que tiene mucha razón, dice, cuando tú tienes esta protección, ¿no? Estas opciones, tú puedes tomar más riesgo, ¿sí? Porque tienes el seguro ahí. Entonces mi pregunta es, ¿el value realmente es austríaco? Hay gente que combina el ciclo económico con el value, muy pocos. Y los que dicen que lo hacen menos que el legendario Warren Buffett y Seth Klarman, por ejemplo.
Y luego hay cosas interesantes que realmente nadie está vinculando necesariamente con el ciclo austríaco, ciclo económico austríaco. Bueno, volviendo a una respuesta muy corta a lo que era tu pregunta. ¿Cuál es mi filosofía? Ciclo económico, cuando estamos en mal momento, cash, opciones put. Cuando estamos en un buen momento cíclico, value, deep value o a veces crecimiento. Entonces, ustedes conocían a Joel Greenblatt, excelente librito. Él compraba, como hace Mark Spitznagel, empresas que crecen su patrimonio y su capital rápidamente. Entonces, tiene altas tasas de retorno sobre el capital. Y esos son los que agarran. Pero son dos estrategias distintas, ¿no? Value y más yendo por crecimiento. Hay mucho por investigar, mucho por aprender. Pero yo creo que el value, que no ha sido exitoso en los últimos años, ha sido exitoso principalmente por ser conservador en momentos delicados. Entonces dice, bueno, ¿qué hace alguien en casa? ¿No? ¿Qué hace mi abuelita o mi mamá? Que no se va a meter a opciones put, evidentemente. Pues simplemente te puedes apartar del mercado por un momento. ¿Sí? Y eso es lo que me gustó mucho el libro de Seth Klarman, este libro que que empezó a costar $2,000 en Amazon, segunda edición. Porque él dice, mira, invertir es como el béisbol, ¿verdad? Y yo soy más del fútbol, pero bueno, era el béisbol. Tú puedes esperar a que ya llegue la pelota tal como quieras. No tienes que darle a todas las pelotas que te tiren. Tú puedes tomar un momento y decir, bueno, espero. Por eso nunca hay que tener arrepentimientos en la bolsa. Porque oportunidades hay de sobra, no hay que tomarlas todas. Y no hay que arrepentir las no tomadas. Hay que arrepentir mucho más las tomadas y las mal tomadas. Pero realmente no hay que arrepentir. Porque la vida, especialmente en temas de inversiones, como ese partido de béisbol, estás esperando la pelota a que llegue en el lugar correcto, estás 100%, bueno, 100% seguro, estás muy seguro de tu caso de inversión y ahí le das a la pelota. Entonces, esa es la filosofía. La mencionaste que en ciclos, digamos, en el momento de expansión, te gusta value, deep value y crecimiento. Sí. ¿Nos podrías contar un poco a la audiencia de la diferencia y alguna oportunidad que hayas encontrado? Mira, al final, value es análisis fundamental, es ver los fundamentos de la empresa financiera y decir, bueno, démosle. Obviamente, la diferencia es que muchos de los supuestas empresas value no necesariamente crecen muy rápido. Por eso también en parte son más baratos, porque el value se tiende a lo barato. No sé, la historia con Benjamin Graham y uno de sus discípulos, ellos decían que value era como encontrar los cigar butts en la calle y fumarlos, ¿verdad? No sé cómo explicarlo en español. Es, digamos, encontrar las colillas de cigarrillo en la calle y darle el último jalón. El último jalón. Y eso era value, ¿verdad? Entonces, esta gente compraba, por ejemplo, Benjamin Graham compraba empresas que decía, bueno, esta empresa tiene más dinero en caja de lo que vale en la bolsa. Entonces, en realidad, es el equivalente de las colinas de cigarrillo. Y luego el value se empieza a desarrollar porque obviamente se volvió muy popular con el discípulo de Benjamin Graham, que es Warren Buffett, y se tiraba más por el tema calidad. Entonces ya se empieza a diluir un poco el value tradicional, ¿no? Bueno, que Warren Buffett, al salirse, digamos, de la escuela de Benjamin Graham, lo que dice es, ¿por qué voy a vender un negocio si sigue creciendo a buenas tasas? Y me gusta. Exactamente. Entonces, mira, value al final es un poco relativo porque si value hoy día significa comprar buenas empresas a buenos precios, las tres estrategias son iguales. Sí. Entonces, yo soy un poco más value en el sentido, de nuevo, que analizo el downside y no quiero que sea demasiado grande, ni a nivel cartera, ni a nivel acción individual. Entonces, yo trato de alguna forma cubrirme, ¿no? Y trato de ver motivos de por qué algo está más barato de lo que yo creo que vale y la razón por qué. Y si yo me logro convencer que esa razón no es una buena razón por qué esté barato, entonces decido invertir. Que de nuevo no son muchas empresas, o sea, van a ser 10 o 15 en ese tipo de situaciones.
¿Y alguna empresa que nos quieras contar, que hayas analizado, que decidiste invertir o no? Históricamente un montón. Aeroflot es uno, Sperbank tuvimos, pero también hay unos desaciertos, ¿no? Para decirlo así. Yo me acuerdo que, de nuevo, vendía corto empresas como Facebook cuando era más imprudente y más irresponsable y más joven, evidentemente. Y pensaba que podía ganar mucho dinero a hacer justamente eso. Invertimos en más empresas, pero en realidad a partir del 2000, que sería 2016, realmente siempre tuvimos la estrategia de las opciones put. Llegó el 2020, tenía por muy poco tiempo a algunas empresas en específico. Royal Caribbean era uno. Entonces la tesis era muy similar. Va a quebrar, puede quebrar. Nosotros pensábamos que no. Tuvimos un muy buen mes. Febrero 2020 fue uno de mis mejores meses de mi vida. Y con el dinero, porque esa es la ventaja de esta estrategia. Tienes un bolsón de dinero de las opciones que puedes usar cuando el mercado está muy bajo. Sí. Entonces nosotros compramos Royal Caribbean de los cruceros a un precio muy bajo porque la empresa no estaba mal, era rentable, tenía problemas temporales y la pregunta es si iba a sobrevivir o no. Y rebotó 200, 300% el mismo año, ¿verdad? Y por curiosidad, ya llevándolo a la práctica, las opciones put las usas solo en el mercado, digamos, en SPY y a largo plazo o corto plazo, Ok. ¿cómo lo vas? O Sí. las rolás porque ahí tenés el tiempo que, como decís, uno no sabe si en un año o 2 años cómo vas manejando ese Es riesgo. buenísima pregunta. Para la gente en casa, las opciones put tienen una fecha de expiración. Ujú. Y nosotros compramos puts de corto plazo, los que van a vencer en 2 meses de aquí. Ambos cosas, en índices, que es la gran parte, y acciones individuales. Sin embargo, hay algo interesante. Estábamos aquí molestando un poco de Duolingo y otras empresas, pero, digamos, agarramos una empresa como Netflix para, no sé, Duolingo. Las opciones put de ese tipo de empresas los precios son muy altos, son muy caras las opciones. ¿Por qué? Porque son muy volátiles las acciones. Ujú. Si mañana, mira, no sé, Citi no va a bajar 60% en un mes. Pero si pasa en Netflix, pues nadie se sorprende, ¿va? O empresas similares. Entonces, esas opciones put realmente nos sirven para nuestra estrategia. Entonces, nosotros buscamos que empresas que parecen estables cuando en términos del ciclo económico no lo son. Entonces, hablas mucho de bancos, hablas de empresas como, digamos, un Caterpillar, ¿verdad? Que tiene mucha maquinaria, mucho Sí. equipo capital. Entonces, para darles un ejemplo, nosotros compramos opciones put de Ali. Ali es un banco Ujú. que da créditos, préstamos, pero más bien para la compra de vehículos. Ellos tienen gran parte del mercado de créditos a vehículos en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué? Porque pensamos que podía haber problemas en ese sector. Y entonces, un banco que presta a gente para comprar un vehículo, que es siempre una acción muy estable, ¿verdad? Pero cuando llega la mala noticia del ciclo económico, cuando tenemos señales de crisis, son las acciones que más pueden caer, mucho más que el mercado. Y esas opciones put son muy baratas. Y cuando ocurre bueno, la caída, son también los que más ganancias podrían dar. Entonces, ojalá podía hacerlo yo, que siempre lo he hecho en empresas como que sea, Facebook, Google, Nvidia, tal vez ahorita, pero realmente no sirve la estrategia con esas acciones porque son muy volátiles, las opciones son muy caras. Sí, y Olaf, para ir terminando, si nos pudieras dar consejos para la audiencia, lo que estábamos hablando antes, de que los jóvenes deben empezar a invertir, a informarse. Mira, tengo un compañero gestor en Holanda y escribe un libro que es como La edad o tu edad como mina de oro. Y creo que es muy cierto. Solo para que la audiencia entiende, porque ese es otro tema que tal vez no le hemos hablado. Somos muy malos. Bueno, somos muy malos en distinguir ruido e información, pero también somos muy malos en entender cosas que no son lineales. ¿A qué me refiero? Se lo voy a dar un ejemplo muy específico. Imagínense que ustedes tienen 10,000 quetzales. Lo invierten a 15% de retorno al año. 15% al año. Si lo invierten por 10 años, ¿cuánto tienen? Tienen unos 40,000 quetzales. Sí, con 10,000 quetzales, después de 10 años.
Si tomas 20 años en lugar de 10, ¿cuánto será? ¿Será el doble? Será más del doble. Es más, Mucho más que el doble, 160,000 quetzales. Entonces tú vas de 4 veces tu dinero a 16 veces tu dinero simplemente por tener lujo de tiempo. Entonces mucha gente, mira, con todo respeto, incluso mis amigos, ¿no? Su estrategia de vida no es muy buena. Ellos salen y dicen, bueno, pareja, vacaciones, tarjeta de crédito, una casa con crédito, todo con crédito, visa, cuotas, lo que sea. Cuando realmente el mejor momento de ahorrar e invertir es ahorita, siendo joven. Porque yo soy más grande que ustedes y ustedes tienen 10 años más que yo. Eso vale 1,000,000. Y siempre digo, mira, no es tan difícil ser millonario hoy día y suena un poco raro decirlo en Guatemala. No sé si me van a funar por eso. Pero realmente si tienes suficiente tiempo y disciplina y capacidad de discernir buenas inversiones de malas inversiones, los charlatanes versus las verdaderas oportunidades de inversión, te va a ir muy bien. Y todo el mundo en realidad podría ser millonario. Warren Buffett era un niño pobre en Omaha, Nebraska, donde gracias a Dios por él no hay nada que hacer ahí. Y por eso supongo que se dedicó a la bolsa, pero él trabajaba vendiendo manías en los partidos de béisbol y lo que ganaba lo metía a la bolsa. Entonces, si puedo dar un consejo, bueno, ya dimos varios, digo yo. Sí. Pero una muy importante es no esperen. Y la práctica, mira, yo perdí mucho dinero. Hay que perder el miedo de perder dinero. Porque es mucho mejor perder dinero cuando tienes poco que cuando tienes mucho. Yo no quisiera repetir los mismos errores que yo ya había cometido hace 10, 15 años. Porque estaríamos hablando de mucho más dinero. Entonces, en otras palabras, empiezan temprano por ese efecto de interés compuesto y se van a volver millonarios fácilmente. No tienes que ser rico, no tienes que ser ni siquiera padre de ricos. Tú puedes ser millonario cuando tienes una estrategia de joven y una estrategia muy buena. Pero además, bueno, los demás consejos que dimos, digo... A mí solo me gustaría agregar que con el ejemplo que pusiste de 10,000 quetzales al 15% por 10 años y por 20 años, antes de que escuchemos críticas, que el statement que hiciste, que es muy fuerte, que cualquiera puede ser millonario, yo los invito a todos los que nos están escuchando que se metan en Google, Interest Compound Calculator, y hagan el ejercicio Con ahí. ChatGPT lo puedes preguntar hoy día. Sí, Bueno, sí. ¿Será que es cierto lo que me está diciendo en el podcast? Haceme el ejercicio. Es un poco raro decirlo, pero honestamente sí lo es. Claro, ¿por qué la gente no lo quiere? Porque pues la independencia financiera, que es otra cosa que tal vez no nos tiempo hablarlo. Este inversor, Jim Rogers, siempre fue mi ejemplo. Él se jubiló a los 35 años, ¿no? Es otra pregunta, porque una cosa es, bueno, ser millonario, otra cosa es retirarte joven. Y entonces te voy a dar dos escenarios. Tú tienes un poco de dinero, compras una casa. La otra persona, en lugar de comprar una casa, ahorra y construye un capital financiero. ¿A quién le suele ir mejor a largo plazo? Al que tiene el capital financiero. Porque en un momento dado, ya no tienes que trabajar por tu dinero. Y esto es como una bola de nieve y yo mismo lo estoy viviendo porque en gran parte sí he tomado las decisiones correctas. Cada vez un mayor porcentaje de mis ingresos ya no son salarios. Ya no son ingresos por prestar servicios. Ahora lo que sale es dinero que viene de la cartera financiera. Y creo que esa es una lección muy valiosa para los jóvenes porque tú compras una casa. ¿Qué vas a hacer con la casa? Pues la casa no te va a dar rentas. Yo tengo rentas, con las rentas puedo tener una casa. Pero otra cosa es meter todo tu capital en una casa y no tener las rentas. Y además no tienes el efecto compuesto. Entonces, claro, dices en 30 años, ¿qué tienes? La misma casa. Solo que peor, porque los cimientos están mal, ¿verdad? Tienes que pintar, no sé, la esposa quiere otro cuarto, ese tipo de temas, ¿no? Pero cuando tienes un capital financiero, va creciendo, como esa bola de nieve. Entonces, de nuevo, son decisiones financieras que ojalá yo podría haber sabido lo que sé hoy hace unos 15 años, porque mi vida estaría mucho mejor que ahorita. Entonces, para los jóvenes, si tienen 20, 19 años o 21 o lo que sea, pues, empezar temprano es clave. Sí. Bueno, la verdad que para nosotros fue un gusto tenerte acá.
En este episodio yo creo que queda bastante claro que un buen inversor también es un buen conocedor de historia económica. Así que a las personas que nos escucharon, los motivamos a que le pregunten a ChatGPT si es cierto el statement que hizo Olaf, que cualquiera puede ser millonario. Así que muchas gracias por venir. Con mucho gusto y felicitaciones con su podcast. Excelente. Muchas gracias. Gracias.